Muy buenos días, amigos. Gracias por estar una vez más en una entrega de Agenda Económica. Luis Manuel Piantini y un servidor Ezequiel Molina Lizardo estarán compartiendo esta hora con el licenciado Magín Díaz, economista, ingeniero industrial, pero muy especialista en economía porque él estudió una maestría. Magín, buenos días. Hola, gracias por invitarme. Estamos aquí a la orden. Para nosotros es un honor tenerte en el programa y te agradecemos a ti el que tú estés con nosotros hoy. Bueno, Siempre. bueno, Magín, saludos y Ezequiel y pueblo dominicano, mis bendiciones para todos. Bueno, Magín, contigo tenemos que hablar de un tema porque aunque tú no eres simplemente un especialista, un economista en materia fiscal, pero como estuviste dirigiendo la Dirección General de Impuestos Internos, pues lógicamente, pues uno como que si quieres no te encasilla, pero te indica un poquito más por ahí, perdón. Claro. Pero sé que tú como economista sabes muchas otras cosas que tal vez en el programa se desarrollen otros temas. Así que pues, permítanos simplemente iniciar con la parte fiscal. Claro. Aparentemente, Magín, no va a haber pacto fiscal para iniciarlo en el año 2022, pero el gobierno, por lo que hemos escuchado y leído, tiene una intención de que para el año 2022 habrá una revisión fiscal. ¿Qué sería en este caso una revisión fiscal? Mira, el pacto fiscal, pues yo sabía desde hacía varios meses que no iba a ir porque eso requiere meses o hasta más de un año de negociación. Fíjense el pacto eléctrico, que eso fueron años y años de discusiones. Entonces, el pasado día 1, el gobierno mandó al Congreso, cumpliendo con la ley, en la fecha estipulada por la ley, el presupuesto del próximo año, del 2022. Y es un presupuesto que se envió sin considerar una reforma tributaria. Pero en la carta de remisión dice muy claro un párrafo que durante el mes de octubre el gobierno va a poner a disposición de la sociedad un proyecto para su posterior remisión al Congreso que le llamó, creo, de reorganización fiscal. O sea que el plan del gobierno es enviar una reforma o discutir una reforma este mes y lo antes posible mandarla al Congreso. Y también lo otro que ya nos hace dar por seguro eso es que el 6 de octubre, el gobierno sacó de las discusiones de las 13 reformas la fiscal y dijo que el presidente la iba a discutir individualmente con los sectores para poder enviarla lo más pronto posible al Congreso. Entonces yo creo que obviamente no va a ser el pacto que todos estábamos esperando, pero sí algún tipo de proyecto recaudatorio donde se aumenten las recaudaciones, se va a enviar en las próximas semanas o se va a discutir por lo menos. Ese es el plan del gobierno. Pero reforma fiscal del gobierno, tú que sabes mucho de eso, tú sabes que una reforma es una cosa y una revisión es otra cosa. ¿Por qué yo digo que es así? Porque reforma es un conjunto de impuestos cambiados, variados, poner impuestos, quitar impuestos, modificar impuestos. Y yo entiendo que según lo que hemos escuchado del presidente en sus intervenciones en los medios de comunicación y de funcionarios, lo que aparentemente va a haber son revisión más en los incentivos fiscales y el gasto tributario. Mira, el gobierno tiene que vender esto de la forma más integral posible y probablemente el proyecto tenga una revisión del gasto, se van probablemente a subir partidas de gasto,
el gobierno va a tratar de exhibir de que es un proyecto que va a mejorar la calidad del gasto, hacerlo más eficiente como una forma de vender el proyecto y también de optimizar los recursos, pero en el fondo la parte que le va a importar a la población es la parte que va a tocar los impuestos. El hecho de que se llame revisar incentivos, exenciones, da lo mismo, porque digamos un bien que esté exento de ITEVI y se quiera quitar esa exención, eso significa que se le va a subir la tasa. Si hay un sector que está exento de impuestos sobre la renta y eso se va a revisar, lo que va a hacer es subirle la tasa a ese sector. Entonces, yo creo que el proyecto va a ser una combinación, tal vez algunos impuestos bajen, tal vez se revisen algunas exenciones, y eso quiere decir, como acabo de mencionar, de que van a subir tasas para sectores que ahora no pagan. Y me imagino que el gobierno pues tratará de tocar muchas figuras impositivas para que se vea que cada sector económico pues está aportando una parte, digamos, de lo que le toca aportar ante el escenario fiscal que tenemos. Yo creo que por ahí va a ir la cosa. Magín, tú siendo director de impuestos internos, ¿qué estimación tenían ustedes de porcentaje en términos del PIB de no pago del impuesto sobre la renta y del ITEVI, de esos dos? Del impuesto sobre la renta, ¿qué estimaban ustedes que se evadía? Mira, nosotros somos un país de evasión alta desde hace años, eso es histórico. Y en los últimos años, pues la evasión estaba en el ITEVI en alrededor de 40% y en impuestos sobre la renta un 60%. Pero, eso no significa que eso va a bajar a cero, no. En América Latina el promedio del impuesto sobre la renta en evasión anda por un 40%. Y en el ITEVI, pues hay países que pueden tener 15, 20%, los que menos evasión tienen. Ahora, para contestar tu pregunta, uno lo que piensa es en porcentaje del PIB. Bueno, por lo menos vamos a llegar a recaudar en las principales figuras lo que recauda el promedio de los países que recaudan razonablemente bien. Por ejemplo, en impuestos sobre la renta personal, nosotros recaudamos 1.3% del PIB y en América Latina se recauda el doble, 2.6%, o sea que hay margen para recaudar más. En ITEVI recaudamos un poco menos de 5% del PIB y mínimamente deberíamos llevar eso a 6% del PIB para estar más cerca de los países que tienen un poco menos de evasión. Obviamente eso es un proceso gradual. Solamente ha habido una reforma tributaria que dio 3 puntos del PIB de un año a otro, que fue la de 1992. Yo me imagino que el gobierno, va a someter algo razonable, no una reforma tampoco tan grande, todavía está la incertidumbre de la pandemia, pero tal vez a apuntar a una reforma en el rango de 2% del PIB en el corto plazo, con mejoras estructurales que permitan ir subiendo la presión tributaria gradualmente en el tiempo. Mira, la presión tributaria en este país es 13.5. Sí. Ahora, en América Latina, cuando tú le quitas los aportes de la seguridad social, te baja al 19%. O sea que la diferencia viene siendo 6 puntos, y esos 6 puntos vienen siendo más o menos las exenciones, 6 puntos del PIB, las exenciones que existen, ¿no? O sea que si tú le agregas la evasión que tú dices que hay, que es de 2.3%, que me parece muy bajita del PIB, porque aquí las profesiones liberales no pagan nada de impuestos. Todo ahora es en efectivo, nadie acepta de cheque, nadie acepta tarjeta de crédito. Entonces, estamos hablando de que la presión tributaria subiría como al 22% del PIB, por encima del promedio de América Latina cuando le quitas
la seguridad social, los aportes a la seguridad social. Ahora, estamos hablando también, Magín, de que en términos del subsidio eléctrico, aquí son $1.000 millones. $1.000 millones que hay que dar al gobierno por la pérdida de energía eléctrica. Y por el asunto de los intereses de la crisis bancaria del Banco Central, por lo menos se necesitan $1.000 millones más. Eso representa $2.000 millones, que es más o menos un 3% del PIB. O sea que solamente en una reforma se irían para el pago de eso el 3% del PIB. Sobre la parte de los impuestos, o sea, yo mencioné el impuesto sobre la renta personal, que en América Latina se recauda el doble, 2.3, 2.6 y nosotros 1.3. Entonces uno debería apuntar a ir a ese promedio, o sea que en impuestos sobre la renta personal habría margen. Ahora, si se suma la evasión en todos los impuestos, claramente son varios puntos del PIB. Y las exenciones, como tú dices, pues se estiman cada año en el presupuesto. En este nuevo presupuesto creo que se estiman en 5% del PIB. Ahora, no es que un gobierno puede llegar y quitar todas las exenciones y eso va a bajar a cero. Hay países que recaudan mucho más, pero también tienen gasto tributario de varios puntos del PIB. Es una combinación. Y quitar exenciones o incentivos tampoco es fácil. Hay derechos adquiridos en el caso de las empresas y las exenciones del ITEVI pues son a productos sensibles, que hay que ver qué idea tiene el gobierno con eso. En cuanto al tema eléctrico y del Banco Central, son temas estructurales que mientras el gobierno no tenga una mejor posición fiscal, por ejemplo en el caso del Banco Central, no se va a resolver. Chile fue desmontando su déficit cuasi fiscal porque el gobierno generaba superávit. Pero si el gobierno tiene déficit, pues no hay forma de que haga aportes al Banco Central, por ejemplo. O sea, yo creo que con ese 1.2, 1.3% del PIB vamos a convivir muchos años. Y el déficit del sector eléctrico, que como tú bien dijiste, es cerca de $1.000 millones, fluctúa entre 1 y 1.5% del PIB, pero ya el año que viene, por ejemplo, es el mismo monto. Ya yo vi el presupuesto, casi $900 millones entre subsidio corriente más aporte para inversión que va a hacer el gobierno. Y yo creo que también en los próximos años eso no va a bajar rápidamente. Eso es un proceso complejo de bajar las pérdidas y una parte del déficit viene porque la tarifa está fija desde hace 10 años y no se puede aumentar de golpe para, digamos, equilibrar la finanza del sector. Lo que se acordó en el pacto eléctrico es que la tarifa iba a converger, creo que en un periodo de 5 años, a partir del mes de octubre, pero ahora se pospuso esa corrección en la tarifa para el mes de noviembre, pero muy gradual durante 5 años. Entonces yo creo que tristemente vamos a tener que convivir con esos dos déficits. Obviamente hay que trabajar para bajar el del sector eléctrico, que es un peso grande. Hay años que el sector eléctrico explica la mitad del déficit del gobierno o más. Y el Banco Central, pues la única forma es que el gobierno mejore su posición fiscal como lo ha hecho en otros países que tuvieron crisis bancaria. Yo creo que por ahí es que va la cosa. Mira, Magín, el sector eléctrico se ha comido aquí el 50% por lo menos de la deuda pública externa. Lo que no se dice, porque a nosotros nos gusta mucho estar tapando las cosas, pero es una realidad. De la totalidad de la deuda en este país, ahora mismo el 50% se lo deben al sector eléctrico. Entonces, por lo que hemos conversado aquí ahora, cualquier tipo de reforma va a cerrar hoyos de déficit. O sea, no hay una mejoría en términos de que hay una mejoría en la en que va a haber mayores inversiones ni nada de eso. O sea, lo que va es a cerrar hoyos. Y con relación a eso, también es importante señalar
yo oía recientemente a una alta funcionaria del gobierno mexicano, cuando se habló sobre la reforma fiscal, decía, bueno, pero en este país más del 50% es el mercado informal. O sea, si nosotros vamos a hacer una reforma fiscal, tenemos primero que hacer reformas para reducir el mercado fiscal, el mercado informal, porque si no, esa reforma va a ser inefectiva. El otro elemento es que el 80% de la mano de obra del sector formal aquí no paga impuestos sobre la renta. Y ese 80% básicamente lo que consume es la canasta familiar básica, que tampoco paga ITEVI. O sea que el peso del ajuste, de cualquier ajuste tributario, va a caer en la clase media que paga impuestos. Bueno, ahí estamos de acuerdo en algunas cosas y en otras no. Mira, lo que tú dijiste al final, voy a empezar por ahí. Eso es una realidad, que es la crítica que hacen los organismos internacionales. Los impuestos que son los pilares del sistema tributario, que son ITEVIS e impuestos sobre la renta, no tienen base. Entonces, en el ITEVI el 50% de los bienes y servicios está exento. Y en el caso de impuestos sobre la renta personal, el mínimo exento deja fuera más del 80% de los asalariados. Ahora, ahí viene un tema de economía política. El mínimo exento es alto, puede ser una visión, pero también es que esta es una economía de salario muy bajo. Entonces, es muy complicado para cualquier gobierno bajar el mínimo exento. Si, por ejemplo, el mínimo exento nuestro quisiéramos ponerlo como lo tienen los países desarrollados, se empezaría a cobrar impuestos sobre la renta en alrededor de 8,000 pesos mensuales. Ahora se cobra a partir de 35,000. Entonces, este país aguanta que personas que ganen 8 o 10 mil pesos paguen. No. Es complicado. Lo mismo pasa con el ITEVI. Las exenciones es discutible desde el punto de vista de la eficiencia, pero en realidad se trata de dejar muchos bienes y servicios para proteger a los pobres. Entonces es un tema más de economía política. Sobre el tema de la informalidad, estoy medio de acuerdo contigo, porque también tenemos que ver qué es la informalidad. Y vamos a recurrir a nuestro querido Banco Central, que por suerte es quien mide las variables aquí en el país, o sea que hace el mejor trabajo técnico posible. Y la realidad es que ese famoso 56%, que es el promedio en los últimos años, en realidad hay que ir al detalle. Y ahí dentro, ese 56% son más o menos 2.500.000 trabajadores. Pero el 20% de eso es servicio doméstico, que informal, o sea, las personas que trabajan en las casas. También hay asalariados formales en el sector informal, que eso significa que están trabajando pero no cotizan a la seguridad social. Tal vez el problema es que la seguridad social es muy cara en el país. Y la mayoría de esos informales caerían fuera del mínimo exento. O sea, yo creo que es más un problema de capacidad contributiva, que es lo que se llama la informalidad dual, de que hay personas que no pueden pagar simplemente impuestos sobre la renta. O sea que no significa que vamos a resolver el problema de la informalidad y vamos a empezar a recaudar. No, eso es un tema de capital humano, de baja calificación del trabajador, que eso se resuelve a lo largo de décadas. Ahora hay otra informalidad que sí, que son ya los que hacen fraude, los que evaden, que a eso sí la administración tributaria y aduanera le debe caer atrás. Pero las empresas, hay una informalidad que tiene que ver con la poca capacidad contributiva por los bajos salarios, por ejemplo. Entonces ahí hay que tener cuidado. Los informales también, hay que decirlo, pagan impuestos. Eso yo hice un trabajo sobre eso. En el consumo. Y porque pagan impuestos indirectos, En el consumo. los bienes y servicios que estén grabados por ITEVI, porque son consumidores, pagan selectivo, y eso es más o menos un 1% del PIB.
O sea que hay que tener cuidado. Hay informalidad que tiene que ver con poca capacidad del contribuyente y hay otra que sí, que es el que hace fraude, que evade, y esa sí hay que atacarla. Y yo creo que una mejora del sistema tributario podría ayudar, aunque no va a resolver el problema de la informalidad, obviamente. Y el tercer punto que tú tocaste, el gobierno adelantó algo en el presupuesto que es, yo creo que también debemos preguntarle al gobierno, y es si estos ingresos adicionales de una reforma van a ser para tapar hoyos, como tú dijiste, pero lo que está diciendo el gobierno es que hay mucha necesidad de aumentar gasto y lo cita en el párrafo que menciona la reforma. Dice que hay que aumentar gasto en salud, en seguridad, en protección social. Entonces ahí hay que ver esos recursos adicionales que daría una reforma. Si van a gasto, entonces la deuda se va a quedar igual, o la posición fiscal del gobierno. Y eso es algo que hay que ver, qué parte va a gasto y qué parte va para bajar déficit y deuda. Ahora, mira, en lo que estábamos hablando de informalidad, me dejaste fuera el asunto de las empresas. Aquí los comerciantes dicen que si se le baja el costo fiscal, ¿no?, a esas empresas y el de la seguridad y todos los costos adicionales que hay, aquí la informalidad se reduce y aumenta la formalidad de los pequeños negocios. Yo creo que sí, que puede ser. Yo creo que la parte tributaria explica algo, pero en la mayoría de los países no es el factor determinante. Puede ser, en muchos países, el costo de la seguridad social, trabas burocráticas de otro tipo para registrarse. Yo creo que los gobiernos han hecho un esfuerzo. Este lo está haciendo y lo hizo el pasado para ponérsela fácil a las nuevas empresas o a las micro y pequeñas empresas que quieren iniciar, que se pueda registrar en un día, formalizarse. Pero eso es un proceso que también toma tiempo. El componente tributario puede ser importante, pero hay muchos componentes que hay que atacarlos. Vamos a hacer una pausa, Magín, y en breve minuto volvemos. No nos corten, amigos. Continuamos con el programa Agenda Económica. Estamos conversando con el licenciado Magín Díaz. Magín, cuando tú eras director de Impuesto Interno, yo leí una declaración tuya decir que el ITEVI se evadía en un 45%. No recuerdo el porcentaje que dijiste sobre el impuesto sobre la renta. Escuchándote hoy, veo que una de las formas de calcular eso es buscando la media en la región. A la media de cuánto se paga en la región de impuesto interno, de impuestos sobre la renta y cuánto se paga del ITEVIS. Pero yo entendía en ese momento que decir 45% del ITEVIS era muy alto. Y cuando yo tuve la oportunidad de conversar contigo sobre ese tema, después de tu declaración en los medios, tú reiteraste que sí, que para ti había una evasión de un 45% de la economía dominicana. ¿Eso simplemente lo hiciste por el asunto de la media latinoamericana o porque también se calcula la informalidad económica? No, mira, en el año 2017 se hizo una comisión interinstitucional de la cual DGI era parte, obviamente, el Ministerio de Hacienda, Economía y el Banco Central, se hizo un esfuerzo para medir la evasión del ITEVI, del impuesto sobre la renta y de los impuestos selectivos. El Banco Central era fundamental, o es, porque esa comisión existe, por el tema de las estadísticas, las matrices de la economía que son necesarias. El Banco Central puso a disposición de esa comisión toda la información y se hizo un trabajo siguiendo las mejores prácticas de cómo medir
la evasión, que la palabra, digamos, técnicamente correcta es incumplimiento en los principales impuestos del país. Y de ahí es que sale ese monto. No fue un monto comparando con otros países, no. Hicimos el trabajo para, específicamente con los datos dominicanos, no recuerdo ahora el monto exacto, pero era un poco por encima del 40%. Como yo dije, hay gente que dice, eso hay que bajarlo a cero, eso no existe. Los países que tienen la menor evasión, por ejemplo en INTEVI, como Uruguay, tiene alrededor de 15%, Chile 20%, o sea, siempre en esos estimados pues hay un piso, pero obviamente nosotros estamos por encima de los promedios regionales. Y lo mismo se hizo para impuestos sobre la renta, se hizo en alcoholes, que también era muy alta. Y la evasión es dura, o sea, no baja de un año a otro rápidamente. Eso es un proceso gradual, un proceso complejo que requiere una administración profesional, requiere un uso intensivo de los datos para cruzar la información. Y yo creo que tenemos una administración profesional, pero eso toma tiempo, eso no va a resolver el problema fiscal, ponerse como una meta, bajar esa evasión 10 o 15 puntos en un año, sino que hay que seguir año a año trabajando en eso. Pero ahora que Magín habla de evasión, Ezequiel, yo recuerdo que ahora en la discusión que hubo en el Congreso norteamericano con relación, y también en la administración americana, con relación a financiar los proyectos estos que hay, principalmente creo que fue el primero, se habló de que en los Estados Unidos había una evasión de $1 trillón al año y que lo importante era reforzar la administración tributaria para poder recuperar parte de eso que se estaba perdiendo. ¿Qué tú piensas en términos de eso con relación a cómo está la administración tributaria aquí, si está preparada, si está fortalecida para emprender esa acción? Mira, en Estados Unidos eso fue una discusión porque el problema es que en términos reales a la administración tributaria de Estados Unidos, el IRS, se le redujo mucho su presupuesto en los últimos 10 años. Y entonces la queja de los administradores tributarios allá es que no tenían los recursos para modernizar, para atraer el capital humano que necesita una administración, y que eso se estaba ya viendo en el aumento de la evasión. Entonces, Biden ha dicho, lo ha puesto en su presupuesto, que hay que aumentarle la asignación al IRS, que es la institución recaudadora de Estados Unidos. Lo mismo están haciendo los estados, que tienen su propio también administración tributaria. Entonces, en el caso dominicano, yo creo que tenemos una administración profesional. Yo siempre decía que quería apuntar al Banco Central. Maneja un buen presupuesto, paga buenos salarios para poder atraer al buen capital humano, tiene una ley de estabilidad, de carrera administrativa. Y yo creo que comparándonos con la región de Centroamérica, yo creo que desde hace 10, 15 o digamos casi desde que se fundó, hace 24, 25 años, está por encima de la región, todavía no al nivel de las que son referencia, como la de Uruguay, la de Chile, la de Perú, pero yo creo que bastante profesional. Ahora la administración tributaria es una pata, la política tributaria debe ayudar también, porque si el sistema es muy complejo, por mejor administración tributaria que haya, pues no va a poder hacer bien el trabajo. Hay temas culturales, hay gente que se resiste a pagar en el país. O sea, es un problema complejo que no se va a resolver de un año a otro. Mira, Magín, me va a excusar porque la pregunta mía puede resultar larga en la exposición. Hay dos formas para recaudar más dinero en estos momentos y en cualquier momento. O reformamos el sistema fiscal o combatimos la ilusión y la evasión. Tú en tu gestión tuviste mucho que ver con
reducir la evasión y la ilusión. Hiciste, de hecho, y me permito decirlo aquí, un buen trabajo. Pero eso es estresante, eso es muy estresante. Y tal vez ni siquiera es tan efectivo en términos de monto. Se consigue, se logra, pero no es tanto como el Estado necesita dinero. O sea, por más que uno haga, o por más que hagan los que tengan que ver con la parte de impuesto interno, que dirijan eso, y impuestos y aduanas, no consiguen tanto como es la necesidad misma de los recursos para el Estado. Una reforma fiscal lograría los recursos que se necesitan, pero diríamos que se convierte en algo injusto cuando tú tienes una gran evasión. ¿Qué es para Magín en estos momentos más fácil o más factible? ¿Dejar la reforma fiscal a un lado y concentrarse mucho en la evasión? ¿Y qué tan efectiva sería en cuanto a porcentaje de la recaudación? Mira, la lucha contra la evasión siempre hay que hacerla. Ahora, la magnitud del problema fiscal que hay en el país, histórico, estructural, no se resuelve con administración tributaria. Y eso está claro. Las ganancias son marginales porque es un trabajo, como yo dije, de año a año, de día a día, que hay que hacer para combatir el fraude, pero también dar educación tributaria, que suba también la moral tributaria, en la medida en que se aumente la calidad del gasto. El tema es que eso no cierra la brecha o la necesidad de gasto o de brecha para la brecha que hay que cerrar para que baje la deuda. O sea, eso no va a pasar. Por eso es que, fíjate que en el próximo año, ¿qué se estima? Que la presión tributaria vuelva al nivel del 2019. O sea, eso se va a ir moviendo poco a poco en la medida que se mejore la lucha contra la evasión y el incumplimiento y la gente también voluntariamente vaya pagando. Pero aquí hay un tema estructural de un Estado que está pensado para 18-20% del PIB, porque eso es lo que dice la estrategia de desarrollo, esa es la cantidad de instituciones que tenemos. Tenemos instituciones de países desarrollados como el Defensor del Pueblo, el Tribunal Constitucional. Queremos, ya que gastamos 4% en educación, ahora, ¿qué hacemos con salud? Que históricamente es 1,5%, y ahora con la pandemia subió un poco. Pero yo creo que va a haber una demanda de la sociedad de que se gaste más en salud, por ejemplo. En seguridad, que tenemos un problema. ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, creo que vi rápidamente en el presupuesto del año que viene que hay un aumento del presupuesto de la policía. Entonces, eso no se cierra, esa brecha, con el combate de un año a otro en el fraude, que hay que hacerlo, que puede ayudar, va a ayudar a las finanzas públicas, pero lo que se necesita ahora es mucho más que eso. Entonces, por eso yo dije que tal vez, y sabremos la próxima semana, el gobierno esté pensando en una reforma de 2 o 3 puntos del PIB. Hay que recordar que estamos en una pandemia, que hay incertidumbre. Hemos aprendido a vivir con la pandemia, pero no es que ha pasado. Entonces, no es que es el mejor momento tampoco. El gobierno, yo lo dije en un artículo que escribí el otro día, puede sobrevivir sin reforma. No hay un riesgo de una crisis fiscal o de deuda en los próximos años, digamos en el corto plazo. El tema es que va a vivir entonces con muchas restricciones, con poco gasto de inversión, un gasto en salud más restringido de lo que se quisiera. Entonces, hay que ver entonces la presión que tiene el gobierno del lado social para gastar un poco más. Entonces puede sobrevivir, pero con muchas restricciones. Eso yo creo que es lo que el presidente debe estar ponderando ahora mismo. Mira, mi pregunta siguiente iba precisamente basado en ese artículo que tú escribiste, que yo te leo en el Diario Libre cuando tú escribes, que tú decías que el país podía vivir sin reforma todavía. Yo, desde el año 2020, así ya al final, desde que Luis Abinader tomó el poder, yo diría que de octubre, yo decía que el país no podía durar 4 años más sin reforma fiscal.
hemos venido hablando, vengo hablando sobre eso. Veo que el presidente Abinader se la va a jugar. Parece ser que va a hacer cambios fiscales. Entonces yo digo, él abandonó el pacto, primero porque aquí los pactos son parto de elefantas, no duran tan poco tiempo, son 18 meses un parto de elefantas, y aquí dura más todavía. Y sobre todo porque, voy a leer algunas cifras, tiene 112 mil millones de pesos en caja sobrante, ha tenido un déficit de pérdida eléctrica mayor que el gobierno anterior, o sea, ha tenido mayor recaudación, o sea, aparentemente no tenía como una base de discusión en un pacto fiscal con todos estos temas que tiene el gobierno y abandonó la discusión de pacto para irse y jugársela en asuntos de revisión fiscal. No, yo creo que abandonó el pacto por un tema de tiempo. Si eso va a discutirse como se discutió el pacto eléctrico, pues va a durar 3, 4 años y eso no se puede. Él tiene, me imagino desde el punto de vista político, que si va a poner la vacuna, pues que sea lo más rápido posible. Yo no dije que podía vivir sin reforma, dije que podía sobrevivir. Pero con muchísimas restricciones y la presión de gasto cada vez es más alta. Ahora él se la puede jugar el gobierno, pero el presidente Duque también se la jugó y no le salió bien. Entonces esto tiene que ser muy bien negociado. Por ejemplo, el presidente Fernández hace unos meses dijo que eso era inaceptable. Hacer una reforma que la gente se iba a tirar a la calle. Entonces va a venir una negociación política también con la oposición. O sea, es un tema complejo, como yo dije el otro día. Ahora hay un problema que no existía cuando se hacían reformas hace 15 o 20 años o 30 años, que es una gran clase media muy empoderada, que en el fondo es al final probablemente quien más paga de una reforma, porque son la mayoría ahora. Ahora están las redes sociales, o sea, ahora hay muchos elementos que antes no estaban, que hay que hilar bien fino políticamente, y eso es lo que el presidente pues tratará de negociar con los sectores políticos y los sectores empresariales y sociales. Pero hay un elemento, Magín y Ezequiel, que tal vez ustedes no se han dado cuenta o no. Hay un impuesto aquí, que es el impuesto de los pobres, que es el impuesto de la inflación. Aquí ha habido una inflación hasta de un 10%. Llegó este año en algunos meses, interanual, y ahora está por el 7 y pico, casi 8, con los subsidios a los energéticos, que si se dejan los precios de los energéticos como deberían estar en el mercado y no caer en lo que caímos en muchos gobiernos, y principalmente en uno de ellos que fue el gobierno de don Antonio cuando comenzó eso, entonces esa inflación va a ser más alta. Y no solamente eso, hay una crisis energética a nivel mundial que se va a empeorar. Y entonces el gobierno va a tener que hacer más esfuerzo para subsidiar o va a tener que traspasar precios al mercado. Y eso se llama impuesto. Una inflación de un 10% es un impuesto de un 10% sobre el salario de la persona en términos del poder adquisitivo. O sea, es peor, es más dañino que cualquier impuesto que se haga. Y por el lado del gasto, tenemos a un Estado supernumerario. El 25% del sector formal laboral en República Dominicana son empleados del Estado. Aquí no se resuelve la energía, aquí no se resuelve el agua, aquí hay déficit de vivienda, la basura en la calle. Aquí hay un montón de cosas. Sabemos el esfuerzo que hacen los gobiernos y que esto ha sido acumulado durante muchos años y que este gobierno no lo va a resolver. Pero primero tiene que haber que la población vea que ese 36% que se gastó en educación durante 9 años, 36% del PIB, que eso es casi 25 mil millones de dólares, se fue a la basura, porque según el Banco Mundial, hoy leímos en los periódicos la semana pasada,
que República Dominicana, el estudiante de 15 años está 3 años más atrasado que el de la OCDE en términos de física, matemática, gramática y todo eso. Que los profesores y los estudiantes se queman cuando hay pruebas en más de un 80%. Entonces, ¿qué se hizo ese más de 25 mil millones de dólares? ¿En qué se gastó? Hemos conocido de que habían escuelas que se asignaban que no habían terreno y se embolsaba el dinero y no se sabe en qué paró eso. O sea, que tiene que haber una responsabilidad en términos del manejo del dinero antes de pedirle más impuestos a este país y con una inflación por 10%. Pero las escuelas se harán. Vamos al corte. Continuamos con Magín Díaz en Agenda Económica. Magín, te hago la pregunta de nuevo. ¿Puede el país sobrevivir, cogiendo el término real que usaste, 4 años, o sea, a partir hasta el 2024, sin reforma fiscal? Pero yo le dejé algo ahorita y no me ha contestado. No, voy también. Mira, como yo te dije, puede sobrevivir, pero va a sobrevivir con un gasto de inversión muy bajito, porque el gobierno, lo que uno ha visto es que está comprometido con la estabilidad. Por ejemplo, en el presupuesto del año que viene se le está reduciendo el gasto a varias instituciones para poder adaptarse a los ingresos y tener un déficit razonable, digamos. Ahora, ¿qué significa que no haya reforma? Significa entonces que el gobierno va a operar con muchas restricciones de gasto de inversión, como dije, no va a poder hacer el gasto en salud que quisiera, o el gasto en seguridad ciudadana, o en protección social, no va a bajar entonces la deuda, va a haber que gradualmente esperar que el crecimiento económico pues vaya ayudando a reducir el ratio de deuda. Y yo digo que puede sobrevivir porque uno no ve una crisis inminente, pero eso es lo que el gobierno tiene que balancear, si quiere sobrevivir con esa restricción presupuestaria tan grande o va a apostar a un aumento de las recaudaciones para tener algo de holgura. Eso por un lado. Y bueno, sí hay un problema de inflación mundial, que algunos le llamarían que es un cambio de precio por los problemas de ahora de la oferta y en su momento de la gran demanda después de que se reactivaron las economías. Ahora es más por el tema de las cadenas de suministro y la incertidumbre también que hay. Pero el gobierno es que va a evaluar si procede o no, porque hay momentos de altísima inflación en que se han hecho reformas, como en el año 92. Eso fue después de una inflación olímpica que hubo, una crisis macroeconómica. En el 2004, la reforma se sometió con una inflación que a mitad de año era 30 o 40%. Terminó el año creo que 28% y se sometió a la reforma. Entonces, esas son las cosas que pondera el gobierno. Si el costo de no someter la reforma es mayor, o sea, aunque si la inflación fuera cero, la gente tampoco quiere una reforma. Pero en aquel tiempo había crisis, Magín, había crisis. Se hizo en medio de crisis para solucionar crisis. Ahora no hay crisis. Bueno, ahora hay una crisis de la pandemia. Bueno, pero no hay crisis. Hay una crisis, hay un problema estructural de las finanzas públicas y el gobierno tiene que ponderar qué prefiere. En la medida que pasa el tiempo políticamente se le va a hacer más difícil también. O sea que eso es lo que hay. Me imagino que esos son los elementos que el gobierno está evaluando, pero parece que la decisión es poner una reforma sobre la mesa para presentarla a la sociedad, discutirla y someterla al Congreso este mes. Y sobre la calidad del gasto, bueno, esa siempre va a ser una discusión. Yo creo que la sociedad cada vez más empoderada,
Muchos funcionarios que nunca habían estado en la administración casi ni se atreven a gastar. Y eso es bueno, o sea, la sociedad está encima de lo que están haciendo los funcionarios, pero siempre va a ser un tema subjetivo. El que está en el gobierno va a decir que la calidad es buena, el que está afuera que es mala. Hay que medir con indicadores objetivos, o sea, claramente los indicadores en el área de educación no han mejorado como se quisiera. O sea, hay que tratar de medir la calidad del gasto con indicadores objetivos, lo mismo que la salud, la seguridad, etcétera, y exigir a los gobiernos pues, que gasten de la manera más eficiente posible. Eso yo creo que es una demanda que ya no va a parar de la sociedad. Maín, ¿podríamos nosotros escuchar de tu parte cuáles serían las oportunidades que tiene el gobierno de hacer ajustes o revisión fiscal? ¿Cuáles impuestos serían distorsionantes? ¿Cuál se podría aumentar? ¿Cuáles serían tal vez perjudiciales para la población o los más perjudiciales? Porque siempre va a haber una reforma fiscal o cualquier revisión que va, de una u otra manera siempre perjudica a una clase más que a otra. Mire, siempre va a ser eso discutible, o sea, cada economista, cada abogado, cada político tiene su visión. Por ejemplo, el presidente mismo dijo que él no está de acuerdo con los impuestos uniformes, flat tax, porque son eficientes, pero son muy injustos. Él dijo que el impuesto más justo era el impuesto sobre la renta, aunque reconoció que es más difícil de recaudar. Entonces, yo creo que hay que poner sobre la mesa todo y discutirlo. Esa es la idea. Obviamente, el sistema está basado en pilares tributarios que son el ITEVI, el impuesto sobre la renta, y lo que uno desearía es que se mejore estructuralmente, que se mejoren esos pilares y que haya pues una serie de selectivos lo menos distorsionante posible. O sea, el impuesto al cheque es o a las transacciones financieras está bien documentado que es muy distorsionador. Y siempre se recomienda que se quite, pero la necesidad de recursos ha hecho imposible que se quite. Entonces, hay que ver cuál es el objetivo que tiene el gobierno, cuánto quiere recaudar y ver cómo lograr esa recaudación. Ahí, como yo dije, el gobierno está decidido a revisar exenciones, pero hay algunas que tal vez se justifican. Entonces, yo creo que la sociedad debe verlo todo y al final vendrá una negociación política. Al final, por más técnica que sea la propuesta, va a venir una negociación política. Pero mira, Magín, mientras más dulce tú le das a un muchacho, más dulce quiere. El gobierno, mientras más ingresos tiene, menos Eficiente. No, más quiere. O sea, mientras más ingresos quiere, más quiere. Yo recuerdo Balaguer tenía una presión fiscal del 8-10% y construyó toda la presa que hay en este país. Entonces, cuando tú tienes tanta cantidad de recursos, tú vas a seguir queriendo aumentar más empleo. Aquí la cantidad de empleo que tiene el sector público no se justifica para su efectividad. Aquí se hace como un elemento de social, ¿no? Igual que el impuesto sobre la renta, que el 80% no paga y dicen que es una cuestión de justicia. Pero ¿justicia para quién cuando el 80% no pagan? Yo no entiendo la justicia. Aquí Procompetencia tiene el sentido de que aquí no haya monopolio o oligopolio, que son los que acumulan y absorben las rentas. La mayoría de las rentas en los mercados. Eso no se aplica aquí tampoco. Entonces, ¿cuál es la discriminación? Tenemos un minuto para que nuestro invitado haga alguna indicación o acotación final. Bueno, la idea del pacto fiscal era que ese tipo de cosas se discutieran. El tema, como yo dije, es que hay que definir el Estado que queremos. Y la estrategia de desarrollo y la misma Constitución del 2010 definieron un Estado más grande del que tenemos, o un Estado que
que ha tratado de ir a eso y por eso el Estado gasta 18, 19% del PIB, pero recauda 13 o 14. Entonces, si uno mira los últimos 20 años, el déficit promedio del Estado es ese, 4 o 5% del PIB. El Estado a veces recauda 14, gasta 18, a veces recauda 15, gasta 19 o 20. Y el resultado es que la deuda está en 70 o 65% del PIB. Entonces, yo siempre he dicho que primero hay que ver, definir el Estado que queremos. Queremos bajar la nómina pública. Bueno, eso, ¿cómo desmontamos esa nómina? Porque ahí claramente el Estado puede funcionar con menos personas, pero el mercado puede absorber eso en el corto plazo. Hay que ver cómo se hace la transición. O sea, yo creo que hay una acumulación de problemas estructurales que no se han resuelto, que hay que ver cómo ahora empezamos a resolver. Magín, muchísimas gracias por estar con nosotros en Agenda Económica. Bueno, gracias a ustedes, amigos, por estar en una entrega más. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima entrega.